Ejemplo práctico de Symfony 3. Aquí, primero antes de todo, tendremos que hablar un poco de la estructura en Symfony. Tenemos la parte de app en donde contiene los archivos de configuración y los recursos globales. Tenemos la parte de bin en donde se encuentra la consola. Tenemos la parte de app config en donde guarda todos los archivos de configuración de la aplicación. La parte de app resource donde almacena los recursos que utiliza globalmente el proyecto. Tenemos la parte de var cache donde contiene todos los archivos cacheados por Symfony. Tenemos la parte de var logs en donde contiene los archivos de log generados al ejecutar una aplicación. Tenemos la parte de CRC en donde guarda todo el código fuente de nuestra aplicación. Tenemos la parte de vendor donde contiene todo el código fuente de Symfony. Tenemos la parte web en donde se encuentran los archivos CSS, JavaScript, etc. Antes de nada tenemos que saber qué es Twin. En Symfony incluye un lenguaje de creación de plantillas aún más poderoso llamado Twin. Twin permite escribir plantillas concisas y legibles que son más amigables para los diseñadores web y de varias maneras más poderosas que las plantillas de PHP. En sí, Twin genera un HTML. También tenemos que saber qué son los bundles. Un paquete es similar a un complemento en otros software, pero aún mejor. Las características principales del marco de Symfony se implementan con paquetes. Aquí podríamos decir que un bundle se considera un paquete en donde se hace el manejo de la aplicación como tal, no de la aplicación cómo funciona de manera lógica, sino cómo nosotros queremos que funcione. O sea, aquí se implementa la arquitectura que vamos a utilizar o el tipo de programación que vamos a llevar. Aquí podemos ver a través del modelo MVC cómo antes en Symfony los bundles se creaba uno por controlador, pero es que eso hacía que se crearan proyectos muy robustos, proyectos que al final eran muy difíciles de comprender. Pero no se recuerdo muy bien si fue en el 2013, 2014, en donde se hizo una conferencia en donde se hablaron de que sería la mejor manera, sería a través de un solo bundle en donde adentro contenieran muchos controladores y así se ahorrara crear una estructura muy grande al final. También tenemos que hablar un poco sobre lo que es Doctrine. Doctrine es un mapeador de objetos relacionales escrito en PHP que proporciona una capa de persistencia para objetos en PHP. Es una capa de abstracción que se sitúa justo encima de un sistema gestor de base de datos. Aquí, antes que nada, tenemos que saber un poco cómo funciona el MVC en Symfony. Un usuario trata de acceder a nuestra página, en donde lo primero que se va a topar es con un controlador, en donde el controlador se encarga de a través del modelo empezar a traer los datos para así mandarlos a una vista, en donde Twin lo que va a hacer que esos datos a través de la plantilla nos va a generar un HTML y se lo manda al controlador. Y lo que hace el controlador que se lo envía al navegador como tal, o sea, es lo que se le va a ver el usuario. De otra manera podemos ver que lo que hace Symfony al iniciar abre el archivo de routing.yml, que es donde se encuentran los bundles registrados, o sea, los bundles que se van a utilizar. También en sí abre el controlador por default, que es donde tiene el método de indexAction, que es el método que manda a llamar al primer index que está en la tercera parte, o sea, el index es lo que se va a mostrar por primera vez en la página. Aquí tenemos un poco del modelo que se nos creó a través de .prime, en donde tenemos los atributos que son los campos que tenemos en nuestra base de datos, en donde cabe destacar que nuestra base de datos se llama InfraWeb y adentro tenemos una tabla llamada post, ya que este ejemplo es acerca de un blog. Tenemos una tabla llamada post en donde tenemos los atributos aquí en el modelo y los métodos setDetail que nos van a permitir trabajar con esos atributos. Tenemos la primera parte dentro del controlador de post controller, nuestro método insert, en donde en sí lo que podemos visualizar que primero se mandan los datos, o más bien
mandamos los datos que se van a insertar como tal a través del modelo. En la segunda parte preparamos la inserción o sea el query para después de eso hacer una ejecución. Tenemos un método de actualizar en donde primero hacemos la búsqueda del post como tal, después le mandamos los datos que vamos a actualizar para al final hacer una ejecución. Tenemos un delete en donde lo que primero hacemos es hacer la búsqueda del post, después ejecutamos esa eliminación a través del post que ya lo encontró, lo eliminamos. Y aquí tenemos en el default controller un método que se llama indexation, que es el que le hablaba al principio, en donde este método lo que va a hacer que va a traer todos los posts que están en la base de datos y los va a mandar a través de render a nuestro controlador. Digo, a través del controlador lo va a mandar a nuestro index. Y aquí tenemos un poco de cómo está la vista. Aquí al final tenemos que hablar un poco en sí cómo está la estructura de nuestro proyecto. En la primera parte tenemos nuestro paquete, nuestro bundle, tenemos nuestros controladores en donde el que nos creó trae sería el post controller, pero el default controller es el que ya trae por defecto en donde está el método de indexation. Tenemos nuestro modelo y nuestra vista. Eso sería todo, gracias.